Vamos a hablar de este tema. Para nosotros, para el pasajero, bueno, AETAD viene a ser como la mancha venenosa para los pasajeros, pero AETAD tiene una mancha venenosa, pareciese, y notificó a Gómez Sansone y le restringió el acceso a la institución. ¿Qué pasa con la relación de Gómez Sansone con AETAD? Vamos, siempre tan amable, él ya tuvimos la posibilidad de hablar con el empresario Gómez Sansone, nuevamente lo tenemos en línea aquí en La Mañana del Plata para plantearle esta situación que está generando contra él AETAD. Gómez Sansone, Julio Ángel Vega Guzmán, aquí en Radio del Plata Tucumán, en La Mañana del Plata. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Julio, buen día, muchas gracias. Me causaba gracia. Sí. La mancha venenosa, ¿cómo es que me ha dicho mancha venenosa? Ese es un nuevo título. AETAD parece que lo considera una mancha venenosa para ellos, por todo lo que dicen, ¿no? Y además por la bajada de una información acerca de todo lo malo que usted significa para AETAD. Pero para nosotros, sí, los pasajeros, imagínense lo que significa AETAD. Imagínate lo malo que puedo llegar a ser, que he sido el único que ha salido a trabajar sí. El día de este paro ilegal. Sí. La verdad que sí. es momento de entender que la comunidad y la opinión pública ya no la podemos sí. Utilizar como si fueran sí. Personas que no tienen capacidad de opinar, porque sí. Definitivamente es como dejar de lado la opinión pública, y la opinión pública tiene un peso fundamental. Ellos se han esforzado por difamarme y lamentablemente ha sido como una campaña conjunta entre UTA y AETAD y AETAD, lejos de defenderme de las pirañas estas de UTA, ¿no? Porque son pirañas, gente que juega sucio, gente que lo único que hace es extorsionar. Y bueno, ellos se han puesto a la altura de UTA por el miedo, evidentemente, o porque tienen algo en común. Y cuando yo le he pedido que me rindan cuentas, es sí. Como que yo me puse en contra de ellos. Y la verdad que rendir cuentas es rendir cuentas. No es tan difícil, pero el señor Daniel Orell parece que le pidan que rinda cuenta es una agresión. Sí. La verdad que ¿cómo lo perjudica todo esto que está pasando con AETAD, Gómez? Mira, el gremio hizo lo que hace siempre, que es hacerte un paro. A través de ese paro obliga a las autoridades a que las autoridades tengan que pasarle la prestación a otro, porque la prestación del servicio público es una obligación del Estado, sí. Y esa obligación del Estado es para con los usuarios, ¿me entendés? Y claro, el usuario finalmente tiene que tener el servicio independientemente de los conflictos, y como UTA tiene esa posibilidad de extorsión parándote, que hizo un paro sin ningún justificativo, ¿no? Solo porque tienen la lapicera, y porque tienen el mecanismo de extorsión, y ese paro fue contrario a la voluntad hasta de los propios trabajadores de la empresa. Llegaron a la mañana y cortaron el portón y dijeron: de aquí no sale nadie, y bueno, y eso generó este problema, ¿no? Sí. Y el Estado caducó la línea 131 entregándole a Jorge Berreta, y ahí sí. Se termina de consumar, digamos, esto que si la justicia lo termina de investigar, ahora que nosotros hagamos todas las denuncias correspondientes, no deja de ser nada más y nada menos que una asociación ilícita, ¿no? Sí, la verdad es que usted comenzó muy bien diciendo que ya no comen vidrio, quizás los mastican todavía los tucumanos acerca de la situación, esta situación de complicidad que se vio tan claramente en estos últimos enfrentamientos con la municipalidad de San Miguel de Tucumán entre UTA y AETAD, una complicidad para llevar el boleto a donde llevó y para más subsidios, etcétera.
etcétera, etcétera, y además diciendo que están en quebranto y se queda con esta parte de 131 que le arrebataron a usted, queda berreta. Y la verdad que uno no entiende lo que sucede. ¿Están en quebranto o no las empresas? Mira, yo te voy a dar algo de información, bueno, porque entiendo tu opinión y creo que la desinformación genera caos y aparentemente la intención no es mejorar el transporte público, sino vivir en caos. Uh-huh. Bien. Y yo creo, y tengo como objetivo personal, que la comunidad entienda cuánto cuesta la prestación de un servicio público. Y si nosotros logramos transmitir cuál es la prestación del servicio público, vamos a lograr reconstruir la imagen del empresario, que yo hace 16, 17 años que trabajo en esto, dejando la vida, y la verdad que no me gusta que me digan que soy un empresario hijo de esta o hijo de aquel. Uh-huh. Porque el empresario tiene la obligación de generar riqueza y la obligación de generar riqueza es para distribuirla entre las 200 familias con las que trabaja, en generar bienestar, en poder generar. ¿Te imaginas que para nosotros el estado ideal sería tener todos los coches 0 kilómetros y el teléfono apagado todos los días, a la mañana temprano, ¿me entendés? Y sin embargo tenemos que tener el teléfono prendido porque si algún coche no arrancó a las 4 de la mañana, hay que salir corriendo a resolverlo, porque son fierros, porque son vehículos que se van haciendo viejos, que tienen un extra desgaste, que el otro día hacía una comparación y nosotros damos 320 vueltas al día a la ciudad. Uh-huh. Y lo que sucedió con el paro, yo creo que vos has descrito ahí esto de la tarifa y todo esto como si fuera extorsivo. La realidad es que el servicio público el sistema de servicio público necesita sincerar el costo y que las autoridades definan quién lo va a pagar. Porque puede pagarlo la municipalidad, puede pagarlo la provincia, puede pagarlo el usuario, y tienen que elegir cuál va a ser el porcentaje, pero en definitiva al empresario le tienen que pagar por el servicio que presta, que es un servicio privado al servicio del Estado. ¿No? El servicio se considera público porque es una licitación pública, porque proviene del consenso con las autoridades, pero un servicio que lo presta un privado y el privado tiene que cubrir sus costos. Sí. ¿Me entendés? Sí. Pero la manera en la que eligen comunicarse es como si yo también fuera UTA, ¿entendés? Y yo no soy un patotero. Uh-huh. Y creo que como dice la carta documento, no sé si has tenido oportunidad de leerla, que dice que difamación pública y hostilidad violando el deber de lealtad y buena fe. Uh-huh. O sea, mi lealtad es quedarme callado, seguir actuando en consenso con generar conflicto para que podamos, no es el diálogo extorsivo, no es la manera en la que tenemos que comunicarnos con las autoridades, no es la manera en la que tenemos que llegar a entender cuánto cuesta el servicio de transporte público y cómo me lo van a pagar. Te juro que yo, hay veces que tengo ganas de decir, cierro el portón y no salgo más, no trabajo más. Sí. ¿Me entendés? Porque tengo toda mi energía puesta al servicio de la comunidad, al servicio de prestar un mejor servicio, al servicio de que los colectivos no se queden, que es magia. Imagínate si en nuestro auto se nos queda, imagínate cuando tenemos 80 colectivos dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Uh-huh. Pero en definitiva lo que creo que tenemos que entender es que tenemos que trabajar todos para que el servicio de transporte público tenga una realidad de costo de prestación y de ahí la autoridad de definir quién es el que va a pagar el precio del boleto. Nada más que los mecanismos extorsivos que se utilizan, fíjate que hay un video en el que terminan agrediéndome el gremio cuando voy a una reunión de con mi hijo y con la abogada, con la contadora y con el abogado. Uh-huh. Después hay una campaña difamatoria sacándome cartas al director en la Gaceta, millonarias. O sea, siguen pensando que la gente es estúpida, ¿me entendés? Y créeme que el que me conoce a mí sabe perfectamente que yo soy
comerciante hace 40 años y me han sacado una carta al director que tengo 5 causas judiciales en tribunales. Tendría que tener 555 con la actividad comercial de 40 años, ¿me entendés? Sí. O sea, son todas bajezas que no tienen nada que ver con el interés común de todo, de que prestemos un servicio a la comunidad como la gente. Y la gran molestia de Daniel Orell es que le he pedido que me rinda cuenta porque he encontrado cheques emitidos por la ETAP como beneficiario, las empresas que yo administro, vendiéndose en cuevas. ¿Cómo? Eso es importante, esto último. Cheque, ¿dónde se vendían esos cheques? El dinero proveniente de los subsidios provinciales va a las cuentas de la ETAP. Sí. Después esos dineros se distribuyen entre las empresas. Y ellos sienten que son los dueños del dinero. Y por lo tanto te hacen todo este mecanismo de apriete. Y resulta que me entero que había cheques de mi empresa vendiéndose en cuevas como si yo los hubiera vendido. Cheques que AETAP emitió a favor de mi empresa como si yo los hubiera vendido en cuevas cuando nunca los recibí. O sea, evidentemente sacando los valores, sacando dinero que corresponden a la empresa para usos que no sé cuáles son, y desde entonces, desde el mes de 10 de noviembre del 2024, vengo pidiendo rendición de cuentas, y esta es la mejor manera, callarme. O sea, quedándose con los dineros que tendrían que haberse repartido algunas empresas como la suya, quedándose para ellos, para AETAP. ¿Es así? Y es lo que yo especulo, porque no me rinden cuenta. Y está hecha la denuncia porque es gravísimo eso. Lo que pasa es que yo vengo pidiendo la rendición de cuentas y no la logro tener para poder saber cuál es el resultado final. Pero evidentemente el resultado final no es el que yo creo que podría llegar a tener, que es un final feliz, porque no me lo dan. Y evidentemente estamos trabajando ahora en hacer una denuncia, porque al final, como te decía hace unas palabras atrás, se termina configurando una asociación ilícita que ya no podemos seguir permitiendo esto. Sí. Además, dineros de subsidios que se vendan en cueva, también esto implica que se investigue desde la provincia de Tucumán. Mira, si los cheques me lo dan a mí, yo lo voy a vender a la cueva porque necesito pagarle a un proveedor ya, o porque los sueldos se me vencen hoy, y si no me para UTA, y capaz que tendría justificativo ahora que me lo choren para que lo venda otro. ¡Epa! Sí. Terrible todo lo que nos está contando, pero es increíble. La verdad, es un submundo que no conocemos a nosotros. Claro, y por eso se han esforzado tanto en difamarme, por eso ahora ellos siguen cometiendo errores mafiosos con esto de sacarme de la asociación, que está bien, yo ya no sé si tengo ganas de seguir perteneciendo, pero te imaginas que cualquier persona normal se sentiría vejada en su dignidad por esta difamación pública ante todos los empresarios, de decir que me declaran persona no grata. Sí. ¿Y qué va a pasar con los subsidios que se da a ETAP y de allí va a las empresas en el caso que usted ya no pertenezca a ETAP? Y mira, eso es una buena incógnita, y yo creo que ya es momento de pedirle al gobierno provincial de que los fondos se remitan directamente a las provincias y que no haya intermediadores de la pobreza, ¿me entendés? Porque pareciera que al final terminan siendo uno más de los intermediadores que el gobierno nacional quiere sacar para que se deje de producir estas extorsiones, porque en definitiva terminan siendo igual que los intermediadores de los planes sociales, ¿me entendés? Sí. Oprimiéndonos a nosotros bajo diferentes circunstancias, y creo que el gobierno debería llegar a analizar la posibilidad de distribuir, porque el gobierno pone mucho esfuerzo en que el sistema de transporte público funcione, ¿me entendés? Y pone mucha plata para que un grupo de piratas sentados en la mesa vean cómo se reparten el botín. Sí. Además, usted está blanqueando en estos momentos, no sé si lo dijo en otra parte ya, pero está blanqueando que sucede lo que la gente siempre creyó que sucedía con el tema del dinero de los
subsidios, que no va donde tiene que ir, que se quedan algunos empresarios inescrupulosos, ¿no? En este caso, los de AITAT. Está blanqueando eso. Yo estoy pidiendo la rendición de cuentas para poder afirmarlo. Pero evidentemente, después de un año sin tener la debida rendición de cuentas, ya por omisión de parte de ellos, tengo que dar por sentado de que es verdad. Y vos fíjate que por la teoría de los actos propios, ellos mismos están confirmando su proceder, ahora declarándome persona no grata por pedir rendición de cuentas. O sea, créeme que a mí mucha gente me dice, pero vos cómo te sentís, estás bien, no estás, y claro, en realidad lo que me termina de pasar, porque la gente entiende que esto es una acción de represión a mi dignidad, ¿me entendés? Pero la realidad es que estas acciones no hacen otra cosa que mostrar quiénes son ellos. La verdad que yo no necesito explicarle a la sociedad y a la comunidad quién es Sergio Gómez Sansones, como decía el delincuente de César González. Averigüen ustedes quién es Sergio Gómez Sansones. Acá está Sergio Gómez Sansones, soy yo. Sí. Ya la comunidad y la sociedad sabe quién es Sergio Gómez Sansones, el que le plantó la bandera y le ha dicho a mí no me va a parar porque te voy a denunciar. Mis trabajadores están acá con la línea 131 paradas sin trabajar y no se quieren ir a trabajar con Berreta. ¿Por qué no se quieren ir a trabajar con Berreta? Porque no paga los aportes, porque está en concurso, porque un montón de otras situaciones. Y en definitiva, ahora sí va a saber la sociedad quién es Sergio Gómez Sansones y cuál es la verdad. Ha sido un gusto. Seguramente vamos a seguir hablando de este tema y esto aparte en una postdata, les digo, uno también es pasajero y justamente este fin de semana estábamos hablando aquí con los compañeros, uno de los choferes de la 131, yo soy de la ciudad de Tafí Viejo, del 131 me decía, me encontró en las calles, aquí en el microcentro, me decía que él sigue trabajando con ustedes porque no quería quedarse por ese tema por eso último que nos acaba de decir. O sea que los mismos trabajadores se me lo contaron a mí, o sea que no lo sé por un chisme, ¿no? Me lo contaron a mí. Los trabajadores hicieron una denuncia en la Secretaría de Trabajo junto con un apoderado legal, haciendo todos estos planteos. De hecho, hay 5 personas que sí se traspasaron, que son parientes de los que están en la mesa directiva, y de hecho el día viernes me llamó por teléfono a mí para decirme que no le habían pagado el aguinaldo en la empresa de Jorge Berreta, cuando en realidad se hacía un traspaso, y el traspaso pasa a toda la gente. Generalmente los traspasos se hacen cuando una empresa se funde, cuando una empresa queda en imposibilidades reales de prestar el servicio o de pagar. Por lo tanto, al traspasarse todos los vencimientos y todos los derechos del trabajador se traspasan, y al vencimiento del aguinaldo, quien recibe la gente tiene que pagar el aguinaldo como si hubiera estado trabajando con él por toda la antigüedad que reconoce. Y los descarados sinvergüenza del gremio de UTA han venido a decirme a mí que yo tengo que hacerle la liquidación final y pagarle el aguinaldo proporcional, las vacaciones proporcionales. O sea, imagínate que le han ofrecido a los 33 trabajadores pasarse diciéndole que tenían todas las garantías, y después resulta que vienen con esta semejante canallada. Realmente no tienen vergüenza, no tienen dignidad, son unos descarados. Gómez Sansones, nos vamos a volver a comunicar. Gracias por esta comunicación y ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias. Gracias, un abrazo.